Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Estamos en la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que producto de un plan de modernización está funcionando aquí en Avenida España 503 en la comuna de Santiago. Los invitamos a revisar titulares. Cementerio es condenado a pagar multa por daño moral luego de negar un entierro por deuda. Parlamentarios presentan proyecto que pretende que la alienación parental sea considerada violencia intrafamiliar. El pago de una multa de 50 UTM y 5 millones de pesos por daño moral fue la condena que recibió la sociedad Los Parques S.A. luego que una mujer no pudiera sepultar a su padre en el cementerio Parque del Recuerdo Cordillera por deudas de mantención. Según el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la empresa infringió la Ley de Protección del Consumidor. El año 2002, Eliana Bielma Lascano compró una sepultura en el cementerio Parque del Recuerdo Cordillera. Ese año falleció su esposo y en 2005 su hijo. Una década después, en febrero de 2015, la mujer volvió a solicitar el servicio, esta vez por la muerte de su padre, pero la empresa se lo impidió porque no había pagado la cuota de mantención. Concurrió al cementerio para sepultarlo y la empresa, ¿cierto?, que está a cargo del cementerio, invocó una cláusula contractual que nosotros estimamos que era abusiva para no prestar el servicio y no permitir la sepultación en esta oportunidad de su padre. El caso llegó a la justicia y la Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó una condena previa emitida por el Juzgado de Policía Local en contra de la sociedad Los Parques S.A., dueña del cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, por infringir la Ley de Protección de Derechos del Consumidor. Acá se estima de que la empresa Parque ha establecido en su contrato una cláusula abusiva y que le permite una decisión arbitraria respecto de la situación de morosidad que enfrentaba el consumidor en relación con sus pagos de mantención. Aunque la afectada tenía las cuotas por la compra de la sepultura al día, fue esta deuda por pago de mantención la que impidió sepultar a su padre. De esta manera, además de la multa de 50 UTM por infracción a la ley, el Tribunal de Alzada de San Miguel ordenó el pago de una indemnización por 5 millones de pesos a la afectada por daño moral. Y como se estableció la infracción, había que determinar si esa acción había provocado una alteración espiritual de alguna manera que pudiera ser indemnizable en la demandante, lo que nosotros establecimos, y por lo tanto otorgamos esa indemnización por daño moral. En la actualidad este mercado está regulado por el Reglamento General de Cementerios, normativa vigente desde 1970 que señala que los recintos privados pueden fijar libremente los precios de cada uno de sus servicios, con aprobación del Ministerio de Salud. Al respecto, el Servicio Nacional del Consumidor entrega recomendaciones para detectar posibles cláusulas abusivas. Es conveniente que los consumidores se asesoren previamente respecto del contenido de este contrato. La ley destina un articulado importante a regular los contratos de adhesión. Se pueden acercar a nosotros, tenemos presencia a nivel nacional en todas las capitales de región y en nuestro sitio web para buscar asesoría. Conocer las cláusulas contenidas en contratos de adhesión con empresas de cementerios puede prevenir casos como el sufrido por Eliana Bielma, quien debió terminar esta disputa en tribunales. Cuando existe una denigración sistemática por parte de un padre hacia el otro con el fin de influir negativamente sobre su hijo, estamos frente a una alienación parental. Una actitud que algunos padres toman luego de una separación y que puede convertirse en una especie de violencia intrafamiliar si es que se aprueba un proyecto de ley en el Congreso. Un niño o niña adolescente comienza a odiar a uno de sus padres sin razón alguna, inventa historias de violencia que nunca existieron o incluso declara sobre falsos abusos sexuales. Estos son síntomas de alienación parental, un comportamiento de los hijos que es generado la mayoría de las veces por separaciones o divorcios conflictivos entre sus progenitores. Las partes están tan conflictuadas que dejan de ver el niño. Pierden el norte, el interés del niño no está en ninguna parte, solamente está el dolor de ellos. No son capaces de separar la conyugalidad, independiente de si estén o no casados, de la parentalidad. Lucas Abuadba tenía 6 años cuando comenzó a odiar a su padre. No quería que lo visitara e incluso a mayor edad pensó en el suicidio. Fue uno de los primeros niños en Chile diagnosticados con alienación parental.
Mi mamá me decía cosas como que mi papá era un delincuente, que estaba buscado por la justicia, que mi papá me quería raptar, cosas así. Entonces uno como que cuando es chico y le cree esas cosas a la mamá, igual le parece increíble, pero los termina creyendo. Ese es un maltrato psicológico gravísimo porque lleva a los niños a rechazar a la figura paterna o materna según sea el caso, ¿no es cierto? E incluso a toda la familia que gira alrededor. Y es como un secuestro emocional, tremendamente tormentoso para los niños que lo viven. La alienación parental fue reconocida en 1984. Es gradual y va de un estado ligero a crítico. El caso de Lucas fue el primero en Chile donde fue probado con antecedentes este odio injustificado al padre. En este caso, la justicia determinó el cuidado entre ambos padres. Con el tiempo me di cuenta que eso era mentira. O sea, que por lo menos mi papá está ahí, que no me va a raptar, que no me va a hacer daño en ese momento. Aunque aún hay discusión en la psicología si es un síndrome o no, la alienación parental es una materia frecuente en los tribunales de familia cuando hay que decidir sobre la relación directa y regular, es decir, con qué padre se quede el niño. En la actualidad, la alienación parental es un antecedente importante en los juicios de tuición. En esos juicios también uno puede fijarlo como hecho que se tenga que probar, o en los juicios de cuidado personal, porque también hemos visto, sobre todo con las modificaciones legales, actualmente es tan grave la alienación parental que podría ser motivo para quitarle el cuidado personal al padre o madre que la ejerce. Cientos son los casos que llegan donde niños, niñas y adolescentes se ven vulnerados por sus propios padres. En el Congreso existen mociones para que la alienación parental sea reconocida en la Ley de Violencia Intrafamiliar como un tipo de agresión, con la finalidad de que prime el interés superior del niño. En Chile, desde el año 1933, el Código Laboral establece que el trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones por cada año que trabaja. Una legislación que surgió en medio del descontento social por las condiciones laborales de miles de chilenos casi a mediados del siglo XX. Hace 83 años está vigente en el artículo 67 del Código del Trabajo el derecho a feriado anual o vacaciones, un beneficio instaurado para frenar las masivas protestas de inicios del siglo XX, las que terminaban con detenidos y muertos, lo que obligaba a los tribunales a impartir justicia en un Chile cada vez más convulsionado. Desde ese minuto, todo trabajador con contrato y un año de antigüedad tiene derecho a vacaciones pagadas. Los feriados están tratados en el Código, es un derecho irrenunciable que tiene cada trabajador que ha trabajado más de un año. El primer requisito es haber trabajado más de un año. Después de un año, la idea de estas normativas es otorgar un descanso. El feriado legal son 15 días hábiles, por lo que no cuentan los fines de semana. Es irrenunciable y no negociable por dinero. El trabajador debe avisar con un mes de anticipación sus vacaciones, las que solo se pueden acumular por 2 periodos. Lo que exige la ley es que por lo menos una fracción sea igual o superior a 10 días, ¿ah? De manera que el fraccionamiento no le impida gozar de un descanso que le habilite para reponer la energía gastada durante el año, que es la finalidad del feriado. Sin embargo, no todas las empresas cumplen con entregar la libertad a los trabajadores de tener o elegir en cierto periodo las vacaciones, como es el caso de Mariela Gaete. Uno de mis empleadores anteriores, yo quería tomarme mis periodos de vacaciones correspondientes a 3 semanas, pero nunca fue posible. Tuve que tomarme siempre de 1 semana en el periodo que ellos estimaban conveniente debido a que no había quien me reemplazara. Bueno, por todo esto finalmente renuncié. No podía seguir trabajando otro año más, tomando nuevamente 1 semana, porque en verdad uno termina estresado igual. En caso de sufrir este tipo de presiones o que le nieguen el derecho de vacaciones, lo que debe hacer es acudir a la Dirección del Trabajo, la que deberá evaluar el castigo a la empresa. Bueno, es una multa genérica que están establecidas en el Código de Trabajo, que el rango más bajo principia en las 3 UTM. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que dicen, miren, fui a mi empleador, me lo pedí en el verano y me dijo que no? ¿Qué herramientas tiene él? Lamentablemente no nos llegan esas causas al tribunal de que un trabajador en forma individual viene a reclamar. No habría ningún problema en conocerlas, pero ¿por qué no llegan? Porque la igualdad de los trabajadores con el empleador no es la misma.
Esta legislación no ha tenido modificaciones desde sus inicios. Chile está dentro del promedio de días de descanso a sus trabajadores en Latinoamérica, a diferencia de países como Brasil, Panamá y Perú, que cuentan con 30 días de corrido. Lo mismo Alemania, Francia y Suecia. Situación diferente a Estados Unidos y Japón, que tienen 10 días, o México, donde las vacaciones duran solo 6 días. El artículo 22 de la Convención de Derechos del Niño entrega recomendaciones a los estados en caso que tengan que recibir a niños extranjeros y sus familias provenientes de países en conflicto. Ponga mucha atención a este capítulo de Nuestros Derechos, que señala cuál es la protección legal que deben recibir las personas refugiadas. El Poder Judicial de Chile presenta Nuestros Derechos. Hoy veremos el artículo 22. Artículo 22. Los derechos de los niños refugiados. En caso que estemos obligados a irnos del país donde vivimos, tenemos derecho a ser considerados refugiados. Eso significa que seremos protegidos por el derecho internacional, que son leyes que todos los países tienen en común y que están hechas para cuidarnos. Por ejemplo, si somos refugiados, el país que nos reciba debe darnos un lugar donde dormir. Los estados y las organizaciones internacionales deben cuidarnos y ayudarnos a encontrar a nuestra familia. En caso que la encontremos, deben acompañarnos y protegernos para volver a vivir en nuestro hogar. Ese fue el artículo 22. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos. Les presentamos el bloque de contingencia que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial. La ministra del Trabajo y de Previsión Social, Jimena Rincón, hizo una visita protocolar por la asunción en enero del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. En la instancia, las autoridades trataron temas en común entre ambas instituciones. El ministro Eduardo Camus asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Arica. La autoridad es parte del Poder Judicial hace 35 años. En el primer día de su mandato recibió los saludos de la fiscal regional y el jefe zonal de Carabineros. Ambas visitas ofrecieron apoyo para avanzar en la labor de la justicia en Arica y Parinacota. Brindarle el apoyo de la Fiscalía en todas las actividades y en todas las mejoras que quiera realizar el Poder Judicial. Yo le manifesté que estaba dispuesto a cooperar en todo lo que fuera necesario para que la administración de lo que es el Poder Judicial en esta región fuera lo más fluido posible y lo más cercano a las personas. Emilio Olgueta, presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Rancagua, rindió cuenta pública del año 2015, gestión que estuvo a cargo de la ministra Marcia Undurraga. Según la rendición, un total de 132.762 causas quedaron cerradas, lo que significó un aumento de un 20% respecto al año anterior. Al finalizar el acto, asumió como nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua el ministro Ricardo Pairicán. La ministra Miriam Urbina Perán presentó la cuenta pública de la gestión 2015. En la jornada, la autoridad destacó el aumento de recursos de protección respecto a la alza de los planes de ISAPRES. Al finalizar la rendición, asumió como nueva presidenta del tribunal Yasna Pavlich Núñez. Mujeres por Mujeres es el nombre de la muestra de pinturas inaugurada en la Corte de Apelaciones de La Serena y que estará disponible hasta el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Concretar un sueño que hace muchos años teníamos pendiente, aproximadamente una década, y que tratamos de lograr un espacio y no se había podido concretar. Y realmente es un motivo de alegría y de orgullo estar exponiendo acá en tribunales. Me parece excelente que se aproveche el espacio, que se reconozca además que somos mujeres de la región, que queremos expresar que hay movimiento, que la mujer tiene mucho que entregar. La exposición está compuesta por 18 óleos en diferentes formatos que destacan desnudos y flores. Con una inversión de 24.000 millones de pesos, la antigua Corte de Apelaciones de San Miguel será remodelada y pasará a ser un moderno edificio donde también van a funcionar el primer y segundo juzgado de familia de San Miguel. Con esta información nos despedimos, dejando a los invitados a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.